disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del lugar en donde nos escuchen. Es para mí un verdadero placer y honor presentarles al maestro Francis Holloway. Muchas gracias por aceptar la invitación, maestro. Es verdaderamente la Sociedad Internacional de Nutriólogos ahora en nuestra cuarta temporada se viste de gala y hoy, pues el 14 de febrero, pues bueno, estaremos charlando sobre todo la importancia de la nutrición aplicada a deportes específicos, que pues quédense, tomen su buen cafecito, su buen tecito, no sé, para que vamos a disfrutar esta buena charla. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, súper bien, gracias. Gracias por la invitación. Vamos a iniciar, maestro, disculpe el tiempo. Vamos a iniciar que esta cuarta temporada del episodio número 6 de la Sociedad Internacional de Nutriólogos. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre la importancia de la nutrición aplicada al fitness y para ello, bueno, tenemos a un excelente experto a nivel mundial, me atrevo a decir, y voy a empezar a formular una de las preguntas interesantes que vamos a estar desarrollando en base a este tema. Y maestro, ¿qué debemos de tomar en cuenta para aplicar la nutrición en los deportes específicos? Hace unos días usted menciona, y no usted, sino que también la evidencia menciona, sobre todo algunos atletas que consumen cantidades elevadas de carbohidratos simples. Estos carbohidratos simples, para una persona normal, pues no es adecuado. Pero para personas que son atletas de alto rendimiento, donde su necesidad calórica debe de ser alta, pues ahí en ese punto sí necesitamos cantidades excesivas. Y bueno, entonces ¿qué debemos de tomar en cuenta para aplicar la nutrición en deportes específicos, maestro? Si nos pudiera compartir. Bueno, son varios temas que hay que tomar en cuenta. Por supuesto, la fisiología de lo que se hace. No es lo mismo un esfuerzo de 1 o 2 segundos en un levantamiento olímpico de pesas que un maratón de 2 horas o un ultramaratón de 26 horas, por ejemplo, que un partido de fútbol. Todo es diferente. Entonces, la intensidad también es una intensidad baja, prolongada, es una intensidad moderada. Es un stop and go, es un pique y arranque. Como es el tipo de deporte, qué cantidad de tiempo va a estar uno, es un suplente o no, qué necesidades tiene de composición corporal, tiene que bajar de peso, tiene que subir de peso. Y también la cultura, los factores antropológicos, sociológicos. ¿Cuál es su cultura? ¿Cuál es su economía? ¿Puede comer salmón? Sí, la mayoría no. ¿Se entiende? Sí. ¿Puede comer frijoles, porotos? Sí, pero no sabe cómo prepararlos, no está acostumbrado, no le dan gases. ¿Le dan gases o no? Entonces, ¿come en su casa con 8 hermanos o se lo preparan y se lo sirven en bandeja? Entonces, ¿tiene 40 años o tiene 16 años? Entonces, son muchos factores a considerar para adecuar la nutrición
a la situación, al contexto, ¿no? Claro. Y es que muchos de los a veces mismos entrenados o personas en general piensan que porque un atleta de fuerza debe de consumir, ¿no? Casi lo mismo que una persona de fondo, fondista o de resistencia. Entonces, eso a veces hay que transmitir esa información a la población en general y también hay colegas, hay cierto número de profesionales de la nutrición que todavía tiene algunos sesgos, ¿no? Relacionados a este tema. Y bueno, vamos a hablar cuál fue o cómo nace su interés, maestro, porque sabemos que lleva una gran trayectoria desde, pues, no sé, básicamente casi toda su vida de profesionista, desde los... cuénteme un poquito, maestro, si nos puede regalar un poquito del llamado fantasma. ¿Qué fue? Y en el 2003, no sé si nos pudiera regalar esa pequeña historia interesante. Con Ross, que fue una colaboración con Bill Ross y Sergio Córdoba. No. Del fantasma, del Phantom. Sí, el fantasma. No, pero eso tiene que ver con sinantropometría, ¿sí? Es básicamente una estrategia es un abordaje, un algoritmo para evaluar la proporcionalidad del cuerpo. O sea, si tiene piernas largas y el fémur corto, tibia larga o viceversa, caderas chicas, caderas anchas, hombros chicos, anchos, antebrazo largo, antebrazo corto. Y bueno, hay deportes que están bajo unas reglas que someten al cuerpo a fuertes fuerzas biomecánicas. Entonces, el que nace con la anatomía más adecuada a sortear esos obstáculos biomecánicos suele tener una ventaja. Lo más obvio es brazos largos en natación. ¿Se entiende? Sí. Es por eso que le preguntaba, porque también esa es parte de toda la experiencia que ha tenido al abordar diferentes disciplinas en el ámbito deportivo, y que pues Phantom, esta aplicación que ustedes realizaron, pues se me hizo interesante que lo platicáramos, porque también va relacionado a que tener ciertas características debemos de considerar para la implementación nutricional en atletas, ¿no? de cierto grupo. Entonces, sí, hay deportes que se llaman cíclicos. Es una nomenclatura que hay para clasificar dentro de todas las que hay, para clasificar los deportes cíclicos, como puede ser repetir el mismo gesto de principio a fin, como correr, como nadar, como remar, como andar en bicicleta, ¿sí? Como levantar pesas, como lanzamientos. Entonces, estas disciplinas dependen muchísimo de nacer con el esqueleto adecuado, más que entrenarse y modificar la grasa y el músculo para llegar a lo ideal. Otros deportes acíclicos, como el fútbol, por ejemplo, no importa tanto el esqueleto. A menos que uno sea arquero, portero o golero, como le digan, ¿cómo le dicen en México? ¿Portero? Sí, portero, exacto, maestro. Ok. Entonces esa persona tiene que ser alta y tener brazos largos, pero los demás no necesita un esqueleto muy específico. Puede haber gente más alta, más baja. Lo que sí es importante es la composición corporal adecuada, tener la cantidad de grasa adecuada, músculo adecuado, etcétera, etcétera. Pero para ser bueno en remo, y si uno no tiene palancas largas, si uno no nació con esa característica, que es tan genética, ¿no? Sí. Y uno probablemente no llegue nunca. Sería como medir 1,60 m y tratar de jugar al básquet en la NBA. Bueno, el deporte es muy sano, pero llegar a la élite es muy difícil, ¿no? Sí. Entonces, hay situaciones que no dependen de, por ejemplo, la grasa corporal, sino también, como puede ser el maratón.
Todos tienen que tener baja grasa corporal, pero también tienen que tener un esqueleto muy, muy liviano. Claro. Y un poquito también entrando al tema historia de su trayectoria, maestro, ¿cómo nace su interés en la nutrición deportiva? Porque pues tuvo que ver algún interés, ya sea ¿Alguna patología, propia. psicopatología? Sí. Estuvo bueno. Seguramente. Sí. ¿Cómo nace, maestro? No sé si podrá No, regalarnos ahí ese caminito. No sé exactamente, solo sé que estaba en mí antes de que tuviese uso de la razón. Ok. Qué sé yo, uno de chico, uno gravita hacia ciertos gustos. Uh-huh. Claro, uno puede estar influenciado por la sociedad, por el padre, ¿sí? Ok. Mi padre odiaba el fútbol, pero a mí me encantaba y la sociedad me llevaba a querer el fútbol. Okay. De todos los superhéroes, a mí no me gustaba Superman, pero me gustaba Tarzán, por ejemplo. Uh-huh. Mira. Y me interesaba mucho cómo el medio ambiente, Sí. diferente a lo clásico, por ejemplo, una selva, fue y vivir un estilo arvícola con Uh-huh. simios y monos, Ok. fue modificando su estructura y composición Duraos. corporal. Entonces, ese tema me fascinó desde un punto de vista, digamos, antropológico y también de ficción, ¿no? Sí. Y desde muy chico veía eso y bueno, yo quería ser como él. Ok. Ok. Pero no lo lograba, entonces naturalmente no venía. Entonces dije, bueno, si puedo estudiar qué ejercicio puedo hacer y qué nutrición Ok. puedo hacer para interactuar y generar ese tipo de físico y Bien, ese rendimiento. es correcto. Es como cuando una persona quiere, bueno, ser la parte del área deportivo, ser de élite en el área deportivo y pues por ciertas condiciones, ciertas características, pues no lo logra, pero logra ser el fisioterapeuta o el psicólogo o el médico Bueno, de la así selección, ¿no? está. Yo quería jugar en River, en la primera de River profesional, pero bueno, Ok, llegué como nutricionista, exacto, nutriólogo. exacto. Igual salimos campeones, así que todo bien. Igual sale todo el equipo ganando. Sí, Excelente, sí. maestro. Bueno, ¿cuál es entonces, maestro? ¿Cómo pueden los profesionales del área de la deportiva, en especial, apoyarse en algunas referencias que usted y sus colaboradores han contribuido en ese sentido? Que nos pudiera platicar un poco de esas referencias. Bueno, yo no soy un científico, solo he publicado algunas cosas, tengo media docena de trabajos en journals indexados en PubMed, otra docena en Ok, otros buscadores, ¿sí? De evidencia científica, de revistas científicas, pero no me he dedicado realmente a publicar. ok. Eh, entonces, bueno, eso es un poco más escueto. Me dedico más que nada a la docencia y a generar una estructura de pensamiento crítico mediante la resolución de problemas. Mm. O sea, no memorizar los miligramos de sodio que tiene Sí, que tener la bebida deportiva. ¿Ah? sí. No se trata de eso, se trata de eh, identificar quién es un sudador profuso, ¿sí? Y trabajar con esa persona y buscar soluciones prácticas. Prácticas. Esa es un poco la idea. Y respecto a mis trabajos publicados, bueno, están ahí en motores de búsqueda, ¿no? En Internet, en PubMed, en Latin Index, en otros motores de búsqueda. Y es más que nada referencias antropométricas Mm. y algunos trabajos de revisión sobre nutrición deportiva. No, y es que no solamente ese trabajo que ha realizado, que lo ha plasmado en algunas áreas, maestro, sino que también ha trabajado estado al lado de los mejores nutricionistas deportivos, como es Luis Marie Burke, pues Sí, que pues ella es referente mundial, ¿no? En sí, este aquello. ámbito.
Genia y buena persona. Exacto. Entonces, se aprende de todo eso y que esa experiencia con expertos en determinada sección, porque pues yo podría ser nutriólogo de cierto rubro deportivo, pero bueno, cada nutricionista tiene su especialidad. Y la maestra, la gran maestra Lois, ha sido pues referente y ha publicado bastantes sí, de manera exitosa. Escribe muy bien, escribe mucho y ¿cómo es? Ha tenido acceso a 30 años de los mejores deportistas del mundo. Sobre todo. Y ha generado un equipo de nutriólogos que colabora y interactúa con otras disciplinas, recompila datos y bueno. Y entonces, ¿cuál ha sido su ¿cuál ha sido su colaboración con ella en la parte de Supernova, maestro? Que se nos pudiera un poquito platicar esa buena experiencia con ella. Yo no colaboré con ella no fui partícipe en esos estudios, pero simplemente he sido alumno de ella allá por el 2012 en Australia, cuando empezaba con esos estudios con su marido, el fisiólogo John Hawley. Y como es, bueno, lo he seguido en el tiempo. Y después, bueno, he tenido la oportunidad de participar en congresos en Estados Unidos, en Suecia, en Suiza, en Alemania, en Italia, con ella. Entonces ha sido un honor siempre verla y aprendiendo de ella. Claro, ha sido pues. Alguien te está hablando en tu... Entonces, para ir aunando al tema de las evidencias más contundentes, ¿cuál es la evidencia más contundente que nos pudiera utilizar o pueda ser utilizado para el tema de nutrición aplicada a deportes de específicos? Por ejemplo, usted ha trabajado más en el tema con jugadores de fútbol y de ¿qué otra disciplina, maestro, ha podido llevar a cabo? Sí, más que nada deportes de equipo. Me ha tocado, como ahora, el tema del fútbol americano, ¿sí? Que ayer salimos campeones con los Rams. Sí, exacto. Sí, lo vi. Y ahora regreso la semana que viene a evaluar los universitarios que van al draft. Pero más que nada deportes de equipo, todos los deportes de equipo es lo que más me ha tocado trabajar, aunque me fascinan los deportes individuales. Y bueno, referente a tu pregunta, hay evidencia contundente sobre varios aspectos y al igual que también hay otra evidencia que es más empírica de estar años, de que durante años ha funcionado, más que científica, ¿no? Entonces están los dos aspectos. Bien. Hay que tener en cuenta. Entonces, para tomar en cuenta esa misma experiencia, maestro, ¿cuáles han sido los retos más grandes que usted se ha enfrentado para ser nutricionista de equipo? Creo que lo principal es desarrollar una serie de destrezas sociales, social skills. Creo que eso es fundamental, porque el deporte en equipo hay que trabajar con un cuerpo técnico, con un cuerpo médico, hay que trabajar con personal de limpieza, personal de seguridad, personal de transporte, personal que prepara la comida, con dirigentes, con representantes, con todo ese entorno, ¿no? Y hay que buscar llevar una línea de conducta sin ir al choque, sin ofender, pero manteniendo cierta firmeza. Es un equilibrio difícil, sobre todo también cuando están uno bajo el constante asedio periodístico, cámaras, reportajes, todo eso.
no es fácil. Y sobre todo entender, yo a todos los nutriólogos que quieren trabajar en deporte, lo primero que les recomiendo es mirar 2 o 3 temporadas de House of Cards en Netflix. O sea, okay. Aprender de política, porque es muy política la cosa, sí. Y cuando uno entra en uno de estos equipos, como me sucedió a mí, uno quiere implementar todo lo que estudió, todo el conocimiento que tiene, y se encuentra con una pared de aspectos culturales, mitos, cábalas y creencias, sí. Y intereses económicos que van en contra de lo que uno quiere hacer. Entonces uno al principio solo puede implementar un 20 a 30% de lo que sabe que puede implementar, y eso puede ser muy frustrante. Claro. Entonces, pero hay que tener la mente fría, no hay que enojarse, hay que entender cuál es el posicionamiento de cada miembro en esa institución y en ese equipo. ¿Cómo es? ¿Quiénes son tus aliados? ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Cómo tratar con ellos? ¿Cómo mantener un perfil bajo? ¿Cómo es? Y sí, cómo ir implementando los cambios de a poco. Aquí en Argentina tenemos una frase que es: las vacas se mueven de costado. Ok. O sea, no de frente. Ok, excelente. Entonces, bueno, lleva tiempo, pero se logra, y una vez que se logra es muy satisfactorio. Okay. Colegas míos que han intentado implementar cambios drásticos muy rápido han durado muy poco. Sí. O los que han tenido un poco de soberbia o sentido de la ubicación es muy importante. Es más importante saber dónde te tenés que sentar en el autobús que te lleva al partido. Eso es más importante para conservar el trabajo que saber cuántos gramos de hidrato de carbono va a gastar en el partido o cuánta miligramos de cafeína necesita antes del primer tiempo. ¿Se entiende? Porque no, pues, los asientos están asignados y tienen una cábala, un rol muy específico, una tradición, y hay que ser respetuoso y hay que estar despierto y conocer eso. Sí, es que si uno no tiene sentido de la ubicación, no va a durar mucho. Sí, muchos psicólogos le llaman el conocimiento blando. Capacitarte en conocimientos blandos, y habla de eso, habla de, a ver, o sea, no por ser el mejor nutriólogo deportivo, quiere decir que ya tienes tu lugar ahí en esa sección, ¿no? No, o sea, es que eres un granito de eso. Sí, sí. Para ir aterrizando todo este gran conocimiento que nos está dando, maestro, también es bueno que se emprenda, ¿no? He visto su emprendimiento bastante efectivo con su equipo antropométrico, que si nos pudiera platicar un poquito de él, porque también es parte de ese escape que si no puedes en la parte deportiva, en un grupo, ¿no?, de élite, en un equipo de fútbol o un equipo, pero sí tienes, ¿no?, con todo el conocimiento que conoces, pues aterrizarlo en un emprendimiento, y en este caso usted ya lo aterrizó. No sé, bueno, sucede que el tema de la fabricación de herramientas de antropometría nace por una carencia aquí en Argentina. Nace en el año 2001, antes las traíamos de Estados Unidos o de Canadá, y luego sufrimos una crisis económica que sufrimos cada 10, 20 años en Argentina, todo el tiempo, y una terrible devaluación de la noche a la mañana. Okay. Entonces, todo lo que venía de afuera, incluyendo estas herramientas, era imposible. Entonces, si uno vive acá en Argentina, uno tiene, para usar una expresión de fútbol, uno tiene que atajar, patear el córner y entrar a cabecear. O sea, hay que hacer todo para sobrevivir. Lo cual es bueno y malo, ¿no? Pero bueno, yo quería dedicarme a la ciencia, pero mi
mi señora me decía, bueno, muy linda tu ciencia, pero acá no te pagan por hacer ciencia, tenés que invertir tu dinero para publicar tus papers y los chicos tienen que comer. Tenía razón. Tienen hambre. Sí. Entonces, la ciencia tuvo que ir a un paso al costado. Después, bueno, no teníamos herramientas para medir, entonces tuve que convertirme en empresario para diseñar las herramientas, ver la manera de fabricarlas y comercializarlas. Okay. Entonces, ese es el tema, hay que hacer un poco de todo acá para sobrevivir. Pero no hubiese sido ahora ya están, ¿sí? Pero no hubiese sido mi objetivo. Mi objetivo hubiese sido estar en una universidad que me pague un salario decente, coherente y poder hacer investigación. Sí, esa parte también se vive por acá en México. No, creo que no es ajeno tampoco, pero sí, he visto parte de todo su trabajo y la verdad es que lo felicito. Es inspiración Gracias. Para muchos, inspiración para mí. Me dio mucho gusto, verlo y estamos en contacto, maestro, para cualquier situación. Ok, saludos allá en México. Muy buena gente. Igualmente, maestro. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye, bye. Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud.